Buenas noches, bienvenidos todos ustedes a una nueva emisión más de El Nudo por JKM Radio. Soy Marco Quesada y aquí tenemos historias que contar como las podremos encontrar en El Laberinto con Víctor Hugo Ramos todos los martes en punto de las 8 de la noche, los miércoles a las 5 de la tarde en El Acordeón de París y desde luego los días jueves a las 8:30 con Janet, Jorge Nava y Edgar González en Psicofonía. Y desde luego podemos escuchar también historias el día sábado a las 12 del día con Víctor Ramírez y Edgar González en Adrenalina Deportiva todos los sábados. Amigos, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre esas palabras que tienen un significado diferente en cada lugar y que en ocasiones pues pueden llegar a crearnos un par de problemas. Así que el día de hoy tendremos de una u otra forma un nudo lingüístico, por llamarlo de una manera, hablando sobre el significante y el significado. Les recuerdo que soy Marco Quesada, que me pueden encontrar en Twitter como Marcor QP y en Facebook como Marco R. Quesada. Amigos, pues, ¿qué les puedo decir respecto al significante y al significado? Creo que son algunas cosas que parecieran muy obvias, sin embargo, con el transcurso de los días y de los años, algunas palabras van modificándose o van adquiriendo significados distintos. Para esto debo decirles que vamos a entender que hay registros y códigos lingüísticos. Y entendamos entonces que un registro es de una u otra forma una voz, y una voz la vamos a entender como una palabra, y en ocasiones también vamos a referirnos de una u otra manera por vocablos, y estos vocablos pues nos permiten construir frases que de una u otra manera son decodificadas por un receptor. En ese sentido debemos saber que todo registro pasa por 4 fases. La primera fase es la fase de difusión, la segunda es la fase de consolidación, la tercera fase de asentamiento y en algunas ocasiones la fase del olvido. Es decir, cuando tenemos la fase de difusión, surge una voz o un registro nuevo que se empieza a extender en una cuestión espacial espacial, temporal y de una u otra forma, pues al ser espacial es territorial. Y posteriormente, cuando más del 50% de la población de una comunidad utiliza esta voz, pues pasa a la fase de consolidación. Cuando se asienta es porque todos la han utilizado y los expertos de una u otra manera reconocen la existencia de esta voz y de esta forma pasa a formar parte de nuestro vocabulario, de nuestro léxico. Y bueno, en algunos momentos hay palabras que poco a poco dejan de utilizarse porque pasan de moda. Un ejemplo sería muy obvio para todos nosotros, que hoy día no decimos vamos a la discoteca o a la discoteca, sino que dicen vamos al antro, y la voz discoteca o discoteca pues es una voz, un registro que está en una fase de olvido porque casi no se usa, y quienes la usan pues son personas en determinada edad o de una generación que la utilizaba en su momento. También debemos entender y debemos saber que hay algunos registros que se llaman registros conceptuales, generales, registros temáticos, puntuales, y estos, conforme vayamos platicando en esta o en otras emisiones, pues los iremos explicando, porque no nos daría tiempo a hablar de todos estos temas. Entonces, también vamos a entender que un significante y un significado pues están integrados no solamente por estos dos elementos, es decir, una voz lingüística o el signo lingüístico se integra sí por el significante y el significado, pero también tiene una característica que es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Porque la relación que existe entre ambos es impuesta y termina finalmente por ser aceptada por los miembros de una comunidad. Por otro lado, podemos entender que el signo lingüístico cuenta con una cualidad que es la de sufrir cambios con el paso del tiempo. Y esto es lo que nos
nos lleva a estudiarlo en dos aspectos, un aspecto diacrónico y otro sincrónico, ya sea para que lo revisemos a través de su evolución o en un punto concreto de su historia. Recordemos que este tipo de temas los podemos encontrar precisamente en el libro del curso de lingüística de Ferdinand de Saussure, un francés que hace muchos años escribe este libro y nos explica sobre muchos temas que resultan ser interesantes sobre el significante, el significado, sobre la semiótica, y esto nos hace entender que hay algunos signos lingüísticos que bueno, cuando son temáticos se desprende que si hay un signo lingüístico que es temático, habrá otros que sean monotemáticos, politemáticos y desde luego atemáticos. Vamos a entender que los monotemáticos pertenecen únicamente a un tema, a un área de estudio. Los politemáticos pertenecen a varias y los atemáticos son aquellos que no encontramos dónde ubicarlos y entonces no podemos inscribirlos en varios temas o quizá los inscribimos en tantos que no pertenecen a un solo tema en particular. Entonces podríamos entender que hay signos lingüísticos que son diacrónicos y a su vez son una voz politemática. En ese sentido, ¿por qué van a ser diacrónicos? Pues porque a lo largo de la historia ha sufrido cambios en su significado. Y politemática porque parece pertenecer a varias disciplinas o al menos puede ser clasificada en distintas áreas. ¿Esto a qué nos lleva, amigos? Nos lleva básicamente a que hay algunas palabras que las entendemos aquí en México por lo menos de una forma muy particular y en otros países las vamos a entender de una manera completamente distinta. En el transcurso de la semana pasada, pues bueno, me encontré en una situación en la que una persona afirmaba que un buen desayuno era una polla. Se encontraba entre los presentes un español que pues se asombró y se le quedó viendo de una manera, digamos, extraña y le dijo que pues a qué se refería. La señorita afirmó: sí, quiero una deliciosa polla. Este señor español le dijo: nunca te atrevas a decir esto en España. ¿Por qué? Porque si tú llegas y dices quiero una deliciosa polla, te van a dar algo que quizá no es lo que tú estás esperando. Y esto nos llevó a decir, bueno, ¿qué entiendes entonces por polla? La señorita nos afirmaba y nos decía: miren, una polla es una bebida que sirve como desayuno. ¿Por qué? Porque la preparas con jugo de naranja, con jerez, que es una bebida tradicional española, una bebida alcohólica, y con un par de huevos, y también si quieres le puedes poner canela. Los metes a la licuadora, ya una vez que están bien mezclados te los bebes y eso es un gran desayuno que nos levanta. También nos decía ella, la polla la puedes ingerir en un momento en el que hayas bebido y entonces tienes una cruda o una fuerte resaca, y con una polla pues te levantas y quedas de maravilla. Dadas las circunstancias, decidimos preguntar entre los que estábamos ahí qué entendíamos por polla. Entonces una persona, un señor ya de edad, nos dijo: miren, es muy fácil, una polla es una gallina nueva. Que bueno, esta gallina pues ya está crecidita, es una gallina, digamos, joven, pero aún no ha puesto huevos, o quizá apenas está empezando a ponerlos. Por eso le decimos polla, porque pues eso es, digamos, una pollita, una gallinita. Bueno, preguntamos vía redes sociales que entendían por polla, y pues alguien nos dijo que la polla era también una apuesta. Es decir, estamos jugando cartas y entonces cuando apostamos y decimos ok, va mi resto o pago por ver, el dinero que se está juntando es precisamente la polla, y que en Chile la polla también sirve para decir, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que en México se llama una tanda, y esto implica básicamente que cada semana o cada mes, en cada quincena, pues se da un dinero a uno de
de los miembros del grupo la junta y la entrega en esa quincena o en ese mes a uno de los 5 o de los 10, depende del número, le entrega el dinero que se juntó de la tanda. Y que en Chile la tanda se le llama polla. A esto el amigo español que se encontraba con nosotros nos dijo, miren, esto es muy fácil. Para nosotros la polla es el órgano reproductor masculino. Y el chileno dijo, ¿saben qué? Pues también en Chile se le llama, pero a los testículos, una polla. El amigo español aseguraba que si en algún momento nosotros llegamos a España, y se lo decía precisamente a la señorita que quería una deliciosa polla, le dijo, mira, si tú llegas a España y dices quiero una deliciosa polla, pues lo que estás pidiendo es un delicioso pene, así que por favor cuando llegues a España ni se te ocurra decir una barbaridad como esas. Entonces nosotros le preguntamos, bueno, ¿y cómo se llama la polla? Esta bebida con jugo de naranja, y nos dijo, bueno, es que esta bebida no tiene un nombre en específico, es únicamente jerez con jugo de naranja, y te la bebes, pero no es una bebida tradicional española. En nuestro camino, pues seguimos preguntando, ok, entonces, ¿qué podemos entender por polla? A lo que unos nos decían que sí, que efectivamente la polla es una gallina joven, pero que tiene un cuerpo gordo, un cuerpo robusto, y las, pues no sé, serían las pezuñas, no, los dedos largos nos dijeron, pero pues las gallinas no tienen dedos, entonces no sé a qué se refería, pero que generalmente su plumaje es negro. Y bueno, como les decía, hay quienes dicen que en algunos lugares les dicen a las mujeres jóvenes, mujeres que están iniciando en la juventud, les dicen pollas, porque pues, son unas pollitas, están creciendo, y así les llamamos de manera familiar, o de una manera, digamos, ¿cómo la podríamos llamar? De una forma amistosa, es decir, aseguraban que no era para decírselo como de forma grosera, simplemente, ¿sabes qué? Pues eres una pollita. Entonces también dijimos, bueno, vamos a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué significa polla. Y encontramos precisamente que sí, de manera coloquial, polla es una mujer joven. Polla es también una gallina nueva, una gallina joven, que es efectivamente una puesta, pero que lo utilizan generalmente en carreras de caballos. Una carrera de caballos, se arma la polla y es básicamente vamos a apostar, y el caballo que gana, el que le haya apostado al caballo ganador, es el que se lleva la polla. Y la bebida de la que hablábamos, pues la encontramos como una cuestión coloquial